Responsabilidad limitada, cuarta parte. Ya, pero no espero, a ver. No, es parte 3 nomás. No, no llegamos a la parte 3. Con diferencia que el término cuotas deberá ser reemplazado por acciones. Entonces el tratamiento es el mismo. Si se transfiere al valor mayor, al valor igual de la participación patrimonial que hemos estudiado, y solamente es de el accionista vendedor con una parte o algún otro accionista, eso es acuerdo entre partes, no genera registro alguno. Solo modificación en la composición accionaria de la sociedad y, por supuesto, modificar eso en el testimonio de constitución. Contablemente el capital se mantiene en el valor. Si la transferencia es en favor de todos los demás accionistas, ejemplo, los 7, se retira un accionista y los 6 restantes se adjudican una parte de esas acciones. Y si existe un sobreprecio, sí, eso vamos a tener que contabilizar en la cuenta derecho de llave contra la cuenta aportes por capitalizar. Por supuesto que sí. Pero si el valor es igual o es menor, no hay registro contable. Solo cuando la transferencia sea por un valor mayor e intervengan todos los accionistas. Si no, se considera un simple acuerdo entre pares. Bien, ¿preguntas? Muy bien, entonces. Vayamos con las disminuciones de capital. Lidia, Lidia. Bien, ¿quién va a dar lectura a esto? Yo, licenciado. Mi estimada Betsy, usted, la salvadora, por Disminución favor. de capital. Sí, licenciado, no se preocupe. Disminuciones de capital. Son retiros de recursos valuados en términos de unidades monetarias, efectuados por los accionistas con la finalidad de reducir el capital constituido en una sociedad anónima, con fines ajenos a la empresa, personales y o cumplir con disposiciones legales. Disposiciones legales. Hacen referencia al cumplimiento de normas jurídicas en vigencia que condicionan efectuar disminuciones de capital en una sociedad comercial. Para este tipo de sociedades, el Código de Comercio tipifica artículo 352. La reducción del capital social se hará por resolución de la Junta General Extraordinaria y deberá efectuarse con la autorización de la Dirección de Sociedades por acciones. Se publicará conforme señala el artículo 142 y se observará respecto de los acreedores lo dispuesto en el artículo 143. Artículo 353. La Junta General Extraordinaria puede resolver la reducción del capital en el monto de las pérdidas sufridas por la sociedad para restablecer el equilibrio entre el capital y patrimonio social, previo cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior. Artículo 354. La reducción del capital es obligatoria cuando las pérdidas superen el 50% del mismo, incluidas las reservas libres. Este hecho deberá comunicarse a la Dirección de Sociedades por Acciones, publicarse conforme señala el artículo 142 y observarse lo dispuesto en el artículo 143. Si efectuada la reducción del capital, este resultará insuficiente para cumplir el objeto de la sociedad,
se procederá a la disolución y liquidación de la misma. Artículo 355. En toda reducción del capital se procederá al canje o resellado de los títulos de las acciones, conforme a la reducción realizada. Las acciones emitidas a cambio de las anuladas se depositarán en un banco. En igual forma, el resellado será necesariamente realizado por intermedio de un banco. Artículo 143. Los acreedores de la sociedad pueden oponerse judicialmente a dicha reducción dentro de los 30 días siguientes a la publicación señala en el artículo anterior. En tal caso, la reducción podrá hacerse efectiva solo cuando la sociedad pague los créditos de los opositores o los garantice a satisfacción de estos o del juez hasta que adquiera ejecutoria la sentencia que declara improbada la demanda de depositores. Artículos 63, 350, 352 Código de Comercio. Toda disminución de capital implica modificar la cláusula del capital de la empresa incluida en testimonio de constitución. Para tal efecto debe seguirse el siguiente procedimiento. Acta de disminución de capital, minuta de disminución de capital, testimonio de disminución de capital, publicación 3 veces consecutivas. Artículo 142, Código de Comercio. Remitir a entidades que poseen información empresarial para actualizar. Causas. Son diversas situaciones que condicionan a una sociedad comercial para disminuir su capital y proseguir con sus actividades. Todas estas causas podrán ser incorporadas en alguno de los casos de disminución de capital presentados en la clasificación de estos. Requisitos. Para efectuar disminuciones de capital en una sociedad comercial es necesario poseer información financiera, si es posible, a la fecha, o puede utilizarse los últimos estados financieros de la empresa. Que los retiros de recursos estén debidamente respaldados para sustentar la disminución de capital. En disminuciones obligadas, aplicar el margen de aceptación de pérdidas. Muy bien. ¿Qué es lo que puede? Gracias, mi estimada Betsy. Estamos hablando de una disminución de capital. Por tanto, no es algo novedoso para nosotros. Hemos estudiado en sociedades de responsabilidad limitada, hemos estudiado en sociedades colectivas y ahora nuevamente estamos tratando el tema relacionado con las disminuciones de capital. Una disminución de capital no es nada más que un retiro. ¿Un retiro de qué? De recursos que posee y controla una empresa. Y esos recursos, por supuesto, están necesariamente evaluados en términos de unidades monetarias. ¿Quiénes efectúan esos retiros de recursos? Los accionistas. ¿Con qué finalidad? Simple y llanamente disminuir el capital de la sociedad. Ahora, que esto pueda ser una disminución voluntaria, pues no hay ningún inconveniente. O podrá ser una disminución obligada, es decir, que le impongan a la sociedad disminuir su capital. Al respecto, ustedes tienen acá artículos que hemos dado lectura a través de la señorita Betsy, 352, 353, el clásico 354 que hace referencia al margen de aceptación de pérdidas, 355, etcétera, inherentes a lo que representa la reglamentación específica para reducciones de capital en las sociedades. ¿Qué es lo que nos llama la atención de sobremanera en esta reducción? Dice, es el resellado o canje de acciones. ¿Qué implica aquello? En otras palabras, anular esas acciones, anular las acciones. Ejemplo, la sociedad anónima tiene en circulación 2.000 acciones. Muy bien. Y van a reducir en el equivalente a 400 acciones. Es decir, se van a quedar solamente con 1.600 acciones. Entre esas 400 acciones están retornando a la empresa.
Y a cambio de aquello se están entregando recursos a los accionistas, se les está devolviendo, en otras palabras, la cuantía de las acciones adjudicadas. En realizar este, esta reducción del capital y retornar a la sociedad esas acciones, como ejemplificamos estas acciones, retornan, cierto, a la sociedad, pero esas acciones ya no tienen valor. Eso, ya no tienen valor. ¿Está comprendido? ¿Ah? Por favor, no tienen valor. Es lo que dice el cancio resellado de las acciones, anular las acciones. Eso quiere decir. Es lo que más nos llama la atención respecto de lo que acabamos de comentar. En cuanto al 354, es aplicable en todas las sociedades. Hacemos referencia al margen de aceptación de pérdida. En cuanto al procedimiento, pues este no varía. Tiene que generarse el acta de disminución de capital, convertirse en minuta de disminución de capital, seguidamente protocolizarlo y convertirse en testimonio de disminución de capital. Como es una reducción y según dice el artículo, tipifica el artículo 142 del 3 veces su publicación, y es remitir esta información a entidades donde la empresa ha logrado un registro y existe un testimonio. Pero como quiera que haya una reducción del capital, entonces se debe efectuar la actualización de la documentación que tiene la empresa. Entonces, de esa manera, cumplimos con la parte procedimental respecto de lo que representa reducir el capital en una sociedad y en este caso en una sociedad anónima. Por supuesto que para una reducción es recomendable tener estados financieros a la red, pero es un poco difícil, por no decirles imposible. Imagínense, hoy vamos a efectuar reducción de capital en la sociedad y que hoy tengamos los estados financieros al día de hoy, no, pues es una exageración. Un poco más y es imposible lograr aquello. Entonces sí podemos utilizar los últimos estados financieros que tenga la empresa, estados financieros, por supuesto, debidamente aprobados por la instancia máxima de la estructura organizativa de la sociedad y que se hayan presentado a instituciones que tienen tuición sobre la empresa. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Además, si el retiro es voluntario de todos los accionistas, no, ahí no se requiere estados financieros. Más se requieren estados financieros cuando se está retirando un accionista o algunos accionistas, porque se tiene que cuantificar la participación patrimonial. Que al disminuir el capital tengan que retirar recursos de la sociedad, sí, pero esos recursos tienen que estar debidamente respaldados, ¿no? El retiro de esos recursos a través de las actas correspondientes. Y si es una disminución por pérdidas, pues no nos queda otra que aplicar el margen de aceptación de pérdidas para poder cuantificar el exceso que se tiene por haber sobrepasado ese margen de aceptación. En cuanto a la clasificación de las disminuciones de capital, simplemente podemos encontrar dos: las disminuciones voluntarias y las disminuciones obligadas. En el caso de las disminuciones voluntarias,
Estamos hablando de qué? Estamos hablando de que estas disminuciones puedan ser por acuerdo de todos los accionistas, todos deciden disminuir sus aportes en una determinada cuantía, o puede darse la disminución por retiro de un accionista, cuando nadie le compra las acciones. No queda otra que efectuar una reducción del capital. Y por supuesto, la reducción desde el punto de vista de lo que representan las pérdidas acumuladas. Por tanto, esta disminución de capital es voluntaria, reitero, cuando emerge por una decisión unánime de todos los accionistas para reducir o para disminuir el capital de las sociedades. Pero es obligada cuando se ha transgredido, y particularmente el artículo 354 respecto de lo que representan las pérdidas acumuladas y a través de ellas poder cuantificar el margen de aceptación de pérdidas. ¿Sí? Entonces no hay mayor inconveniente. Por tanto, debemos realizar un tratamiento contable respecto de lo que representa el retiro de recursos desde el punto de vista contable. Veamos entonces ese tratamiento contable. Cristian. No está don Cristian. Aleida. Nadie. Donador. Aquí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Ya, por su naturaleza, ¿no, licenciado? No, ya hemos comentado, pero no importa. A ver, volveremos a dar lectura desde ahí. ¿Ya? Ya, por su naturaleza, la clasificación bajo esta condicionante origina la apropiación, reconocimiento, evaluación, medición de cuentas partidas en el sistema de contabilidad de una empresa. Disminución voluntaria de capital. Bajo estas condicionantes debe canalizarse todos aquellos acuerdos voluntarios de los accionistas de disminuir el capital de una empresa, materializados en el retiro de recursos con la finalidad de aplicarlos en actividades privadas de estos. Disminución obligada de capital. Bajo esta condicionante, la reducción de capital de una empresa es en cumplimiento de disposiciones legales al respecto, debido a la acumulación de pérdidas. Tratamiento contable. Es el procedimiento aplicado para incorporar registros de transacciones en el sistema de contabilidad de una empresa, inherentes a la apropiación, reconocimiento, evaluación, medición del movimiento, cargos y o abonos de cuentas involucradas al efectuarse disminuciones al capital de una sociedad comercial. Para tal efecto debe incorporarse dos asientos, de acuerdo al siguiente procedimiento. Retiro de recursos, disminución de capital. Ya. Retiro de recursos. ¿Sigo, licenciado? Sí, está bien, Ya, está bien. retiro de recursos. Se registra en fecha cuando, según acta de directorio, si corresponde, se decide dar inicio al proceso de disminución de capital. Normalmente se incorpora un comprobante de diario egreso por el importe correspondiente a la participación patrimonial del o los socios que originan tal reducción, razón por la cual se carga la cuenta personal NNN socio con abonos a una cuenta que controla movimiento de efectivo. Disminución de capital. Se registra
en fecha cuando, según testimonio de disminución de capital, se formaliza legalmente tal decisión. Se incorpora en un comprobante de diario traspaso por el importe correspondiente a la participación patrimonial del o los socios, razón por la cual se cargan las cuentas que conforman el patrimonio de una empresa, por los importes incorporados en el estado de participación patrimonial con abono a cuenta personal NN socio. Los diferentes casos de disminuciones de capital se presentan seguidamente, están en función a la forma directa de contabilización de las acciones, presentada en Sociedades Anónimas, segunda parte. Para efectuar adecuada demostración práctica del marco teórico descrito en el presente tema y cumplir con fases inherentes al proceso contable necesarias para la preparación y presentación de información financiera, se aplica el enunciado del numeral 1.2. A. Disminución de capital por acuerdo de accionistas. ¿Continúa, licenciado? Hasta acá, por favor, está bien, mi estimado Adolfo. ¿Qué es lo que nos llama la atención de estas reducciones de capital? Excepto de las pérdidas acumuladas, que tiene un tratamiento diferente y, por supuesto, que está enmarcado este tratamiento a patrones genéricos que son aplicados en las diferentes sociedades respecto de sus características. Lo que acá estamos presentando y nos llama la atención es el tratamiento contable y, por supuesto, en función a dos asientos que vamos a correr. Alguien dirá, sí, en la CSRL hemos trabajado de igual manera. Correcto, cierto. El primer asiento cuando se está efectuando el retiro de recursos de la sociedad. Y ese asiento va a estar siempre en función a las cuentas personales de los socios o accionistas de la sociedad. En este caso, acciones, por supuesto que sí. Y el segundo asiento es el que recién va a presentar el cargo a la cuenta, en este caso de capital social, para demostrar la reducción del mismo. Y por supuesto, claro está, vamos a trabajar y de acuerdo con la forma que estamos utilizando en la contabilización, la forma directa, entonces tenemos que afectar tanto la cuenta capital social como la cuenta capital autorizado por las características de esta tercera forma de contabilización. Entonces, bajo esa condicionante es que se toma el ejercicio que se ha planteado en el numeral 1.2, el de inicio. Y por supuesto, se realiza la disminución tomando en consideración lo siguiente, que existen 4 personas, Linda Laura, Bella Aurora, Flor Silvestre y Rosa Espinosa, quienes están realizando retiros por 52.500, 45.000, 37.500, 15.000, que esto hace un total de 150. Alguien dirá, pero ¿de dónde emergen esos valores para cada una de las personas? Están en función a su participación. Están en función a su participación. Y de acuerdo a ello también disminuyen proporcionalmente cada uno de los accionistas. Entonces no hay, no digamos así, muy pocas posibilidades de que todos los accionistas reduzcan el mismo importe y cada uno reduce 50.000. Bueno, podría ser un acuerdo, pero obviamente ¿quiénes son los que van a salir mayormente perjudicados? Los accionistas que tienen menor participación. Entonces, por eso es que normalmente, al igual que los aumentos de capital sean de manera proporcional, que incluso la norma jurídica nos dice aquello, entonces las reducciones también deben ir de manera proporcional. Entonces, es así como se han generado estas cuantías. Y por supuesto, esto tenemos en el ejercicio inicial, donde después de balance se presenta la composición accionaria
el número de acciones de cada una de estas personas, el monto de su capital, el capital total y el porcentaje de participación que representa. En si ese porcentaje de participación se está aplicando a este retiro de 150.000 bolivianos. Entonces, bajo esa condicionante, como habíamos comentado, el primer asiento se debe generar cuando se ha suscrito, o si gustan, se ha firmado el acta de disminución de capital, con la aquiescencia de la totalidad de accionistas en la sociedad. Entonces, bajo esa consideración, es que ese documento, acta, que es el inicio de la reducción, es el que avala el retiro de recursos. Y de esa manera estamos cargando las cuentas personales de la señora Linda Laura, los 52.500, Bella Aurora, 45.000, Flor Silvestre, 35.500, Rosa Espinosa, 15.000. Esto llega a un total de 150.000. Entonces, ¿qué implica esto? Que estas accionistas están reduciendo su capital en un equivalente a 150.000 bolivianos y que eso representa para nosotros 1.500 acciones, cada una con valor nominal. Ahora, por supuesto que una vez que se ha obtenido el testimonio de disminución de capital, el retiro ha sido el 15 de abril, el 21 de abril se ha obtenido ya el testimonio de disminución de capital, que alcanza los 150.000 bolivianos. Ahí, observen ustedes, el cargo es a la cuenta capital social, los 150.000, y el abono a las cuentas personales. Cuenta personal Linda Laura, 52.000, cuenta personal Bella Aurora, 45.000, cuenta personal Flor Silvestre, 37.500, cuenta personal Rosa Espinosa, 15.000. Ahí tenemos los. Y al mayorizar la cuenta capital social, recién se va a poder apreciar la reducción del capital. Y por supuesto, al mayorizar las cuentas personales, estas habrán quedado cerradas, eliminadas. Y daría la impresión que se ha corrido un asiento de capital social contra Banco La Paz. Mentira, nunca se hizo eso. Solo que los saldos estarían presentando ese supuesto movimiento. Ahora, como estas acciones están retornando a la sociedad, no tienen valor, no tienen valor. Razón por la cual también se reduce el capital en los 150. Y daría la impresión que esta sociedad nunca ha trabajado con esas acciones. Se ha hecho el canje de las acciones o el resellado de las acciones. En otras palabras, se anularon estas acciones. ¿Y por qué se tiene que trabajar así? Porque podría darse la posibilidad de que alguna persona tome estas acciones y las lance al mercado y las venda. Y ella sería una acción totalmente fraudulenta. ¿Por qué? Porque estas acciones no tienen valor. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Muy bien. Ahora tal vez ustedes dirán, ¿y en qué quedó la participación patrimonial? En este caso no se necesita. ¿Saben por qué? Porque la totalidad de accionistas, en este caso, las cuatro señoritas, es la totalidad,
decidieron voluntariamente reducir el capital. Y si están reduciendo el capital, se van a mantener las cuatro señoritas, va a seguir operando la empresa. Entonces no es necesario que se toquen reservas ni se toquen resultados acumulados, porque siguen las mismas personas, siguen con su misma participación relativa, ¿no? La porcentual es relativa. Habrán disminuido el número de acciones en su tenencia, pero la participación sigue siendo la misma. Entonces no se necesita tocar reservas ni resultados. En cambio, si tocamos el caso de la disminución por retiro de un socio, entonces, ¿qué implica? Que ese inversionista es alejado de la sociedad o se aleja de la sociedad. Y por supuesto, sus acciones no son transferidas sus acciones a terceras personas ni a los mismos accionistas. Lo que quiere decir que los accionistas que vayan a quedarse no han manifestado interés o intencionalidad de adjudicarse esas acciones. Con mayor razón, terceras personas tampoco manifestaron la intencionalidad de adquirir esas acciones. Entonces, él o la inversionista se retira de la sociedad. Es al retirarse, como venimos comentando en sociedades anteriores, pues debe retirarse no solamente con su participación de capital, no, sino con su participación patrimonial. Eso es lo correcto. Al accionista que se retira, tienen que devolverle la parte del capital social, si existen los aportes por capitalizar, las actualizaciones de valor, de las reservas, la parte que le corresponde, de las utilidades, la parte que le corresponde. Por tanto, el valor con el cual se va a retirar es pues mucho mayor respecto de lo que representa la participación sobre el capital. En este caso hace referencia. Y acá tenemos un ejercicio que dice 27 de mayo, con base en el enunciado del numeral 1.2, según acta de directorio se inicia el proceso de disminución de capital por retiro del accionista Rosa Espinosa, razón por la cual se emite el cheque número 456 del año. Acá dice, según el enunciado inicial, Almacenes La Estrella presenta un capital social de bolivianos 500.000. Está bien. Son 5.000 acciones, cada una con valor nominal de 100, de las cuales Rosa Espinosa tiene 500 acciones. Es decir, es equivalente a 50.000 bolivianos. Es decir, una participación del 10%. Muy bien. Pero sin embargo, dice, el patrimonio de la empresa asciende a 944.929. Ahí ya cambia la figura. Cambia la figura. ¿Por qué? Porque el patrimonio no alcanza 500.000. 500.000 alcanza el capital. Y las demás cuentas de capital, las cuentas de reservas y las utilidades, pues son equivalentes a 444.929 para que se pueda alcanzar un patrimonio de 944.900. Por tanto, no sería correcto, no sería justo que a esta persona le entreguen 50.000 bolivianos y se retire. Como todos los demás accionistas y ella, desde que inició actividades la empresa con un capital pagado de 500.000 bolivianos y después de años de ardua labor, ese patrimonio llega a 944.929.
se le tiene que devolver también la parte que corresponde a otras cuentas de capital, a reservas y resultados acumulados, que en justicia le corresponde. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que calcular? El valor patrimonial por acción. Muy bien. ¿Y qué es el valor patrimonial por acción? No es nada más que el equivalente en términos de unidades monetarias que alcanza una acción como consecuencia de dividir el total del patrimonio, capital, reservas, resultados acumulados, entre el número de acciones en circulación. En nuestro caso, que ya tenemos los datos, el patrimonio alcanza a 944.929 y las acciones, por supuesto, alcanzan a 5.000. Por tanto, ¿cuál es el valor patrimonial por acción? Según este dato es 188,98. Que es diferente decir 100 bolivianos. Esto es 188,90. Entonces, como ya tenemos el valor patrimonial por acción, quiero conocer o queremos conocer su participación patrimonial. Y la participación patrimonial no es nada más que ese valor patrimonial por acción multiplicado por el número de acciones que posee. En nuestro caso, tenemos que esa participación patrimonial es 188.98 por las 500 acciones que posee la señorita, que alcanzan a 94.493. Es muy diferente de 50.000, muy diferente de 50.000 y lejos de 50.000. Ahora, ¿cómo se demuestra esta participación patrimonial de manera segregada en función a las partidas contables de capital, reservas y resultados? Claro. Entonces, seguidamente se presenta el estado de participación patrimonial. ¿Para quién? Para la señorita Rosa Espinosa, que posee 500 acciones y representa esto el 10% del patrimonio. Ahora, si quieren ir por el lado del BPP, ¿qué es lo que hacen ustedes? Entonces, toman el patrimonio 944.929 y le aplican el 10%. Y ese 10%, pues es 94.000, ojo con eso, 94.493. Redondeado, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la distribución? En el capital no hay ningún problema. Del capital ya sabemos que le corresponden 500 acciones a 100 bolivianos o 50.000. De los aportes por capitalizar, sabemos que los aportes por capitalizar, no diremos siempre, pero normalmente son en proporción al capital que poseen. Por tanto, esos aportes por capitalizar alcanzan a los 180.000, de ahí su 10%, 18.000, o si gustan, 180.000 dividido entre 5.000 multiplicado por 500, pues llegarán a ese valor. Y de igual manera será el ajuste de capital. Y por tanto, en vez de recibir por capital 50.000, está recibiendo 71.000. En el caso de las reservas, pues no hay mayor inconveniente. Tomamos la reserva en su conjunto, la dividimos entre 5.000, tenemos la reserva por acción. Eso multiplicamos por las 500
y tenemos un 1.575 a la reserva legal. Y ese procedimiento repetimos para reserva, para capitalización, para reserva por revalúos técnicos y para ajuste de reservas patrimoniales. Y esto alcanza a 10.645. Que en balance esto está presentado como 106.450. Le aplican el 10%, pues bueno, no hay ningún inconveniente. De las utilidades, pues ya saben, tomamos la cuantía de resultados acumulados, dividimos entre el número de acciones y encontramos el dividendo por acción. Ese dividendo por acción multiplicamos por el número de acciones, en este caso 500, y la señorita tiene derecho a 12.648. Por tanto, si sumamos estos tres importes, llega a los 94.493, que ya habíamos cuantificado de manera global. ¿Preguntas? Muy bien. Por tanto, como se está iniciando el procedimiento para disminuir capital y se tiene el acta para disminución de capital, escogemos el asiento. Cuenta personal Rosa Espinosa, 94.493 contra Banco La Paz. Eso es lo correcto, lo justo. Pero que no se emita el cheque por 50.000, no es solamente capital, se deben incluir reservas y resultados. Claro. Una vez que se tiene el testimonio de constitución, ya simplemente es regularizar esto y observen ustedes cuál es el asiento. Este asiento se corre con el sustento del estado de participación patrimonial. Y ese estado de participación patrimonial debidamente aprobado es la documentación de respaldo con una fotocopia del testimonio de disminución de capital para el asiento que presentamos, donde capital social cargamos 50.000, subcuentas Rosa Espinosa, aportes por capitalizar 18.000, subcuentas Rosa Espinosa, ajuste de capital para nosotros el equivalente a 3.200, cargamos reserva legal 1.575, reserva para capitalización 788, reserva por revalúos técnicos 8.080, ajuste de reservas patrimoniales 202 y resultados acumulados estamos debitando por 12.640. Y todo esto contra cuenta personal Rosa. Al mayorizar la cuenta personal de Rosa Espinosa se habrá sellado, se eliminó. Y al mayorizar todas estas cuentas de capital, de reservas y resultados acumulados, todas ellas habrán disminuido en un equivalente al 10%. Y por supuesto, acto seguido, pues se reducirá el capital autorizado. Y alguien me dirá, ¿por qué 50.000? Porque ese capital siempre fue 50.000 y se va a mantener, perdón, fue 500.000 y se iba a mantener bajo esas condiciones de 500.000, porque se presenta simple y llanamente el número de acciones autorizadas que tiene esta sociedad para poder emitir. Entonces de ahí se está disminuyendo 50.000 a través del asiento que dice capital autorizado 50.000 contra acciones autorizadas. Y de esa manera que si mayorizamos todo esto, el capital autorizado queda con 450.000, por supuesto que sí, el capital social con 450.000. Eso implica que el 100% de acciones autorizadas se encuentran en mercado. Y todas las demás partidas, pues,
tienen una reducción equivalente al 10%. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Tenemos la disminución obligada de capital. ¿Qué implica esto? ¿Novedad para nosotros? No, no es novedad. Implica que una sociedad comercial, cualquiera que sea, en este caso una anónima, ha generado pérdidas. Y pérdidas que deben ser no del año actual, no creo que sea del año actual. O, perdón, es un poco difícil que sea del año actual. No. Estas pérdidas, por supuesto que deben ser ya de años anteriores, unos 2, 3, 4 años, 5, que la empresa ha ido generando pérdidas, se las ha ido acumulando estas pérdidas, y ha llegado un momento tal que estas pérdidas sobrepasan su magnitud de aceptación. Es un poco difícil. Imposible no, por supuesto que no. Pero es un poco difícil, señoritas jóvenes, que una empresa pueda superar su margen de aceptación en un solo año. Imposible, no, pero muy difícil. Normalmente esto es una pequeña espiral que cada vez se hace más amplia en la medida que se van acumulando las acciones. Y eso no es de un año, son 4, 5, 6 años que la empresa viene acumulando aquello. Por tanto, no le queda otra que reducir el capital. Y para hacer la reducción del capital, pues debemos cuantificar su margen de aceptación, que eso está según el artículo 354, el 50% del capital, no de la cuenta capital social, de todas las cuentas que constituyen capital, todas las cuentas que constituyen capital, más el 100% de todas las reservas, de todas las reservas. Ese es el margen de aceptación. Y por supuesto, las pérdidas están pues superando ese margen de aceptación. Entonces, lo que queda es reducir el capital de tal manera que las pérdidas estén por debajo del margen. Si al reducir el capital bajo esas condiciones, como dice este artículo, ya, fuese insuficiente, pues se deberá proceder necesariamente a la liquidación de la sociedad. Por supuesto que esa es la interpretación desde el punto de vista legal. Sin embargo, nosotros que venimos pregonando que antes de disminuir el capital, antes de tocar el capital, debemos echar mano de todas las reservas. ¿Por qué? Porque una característica de las reservas es que éstas pueden ser aplicadas para confrontar quebrantos o futuros quebrantos de una. De esa manera podemos reducir. Si aplicado esto se ingresa al margen de aceptación, pues bien, no se ha tocado capital. Si reducidas las reservas todavía se sobrepasa el margen de aceptación, pues echaremos mano de las otras cuentas de capital, del ajuste de capital, de los aportes por capitalizar. Si pese a eso se habría sobrepasado, recién reducidos. Pues sí. Y alguien dirá, pero
las mismas palabras, el mismo procedimiento de SRL. Claro que sí. Esto es genérico, que se puede aplicar a cualquier caso. Preguntas. Muy bien. Tienen acá un ejercicio que es el mismo, ¿no? Que el capital social, los 500.000, 5.000 acciones con valor nominal de 100, 4 accionistas, ya de memoria, el aporte por capitalizar 180.000, el ajuste de reservas 4.000, el ajuste de capital 3.200, las reservas que alcanzan los 106.445. ¿Y qué es lo que ha variado aquí? Ya no son utilidades. Esa es la variación con el balance. Esa es la variación. Que ahora son pérdidas. Y estas pérdidas alcanzan a 517.440. Razón por la cual el patrimonio solamente alcanza a 301.000. Por tanto, si nosotros cuantificamos este margen de aceptación de pérdidas, este margen de aceptación de pérdidas, tenemos el 50% del capital y el capital alcanza a 712.000. Dijimos no solamente el capital, todas las cuentas de capital, 712.000. Entonces, de ahí, ¿qué es lo que estamos tomando? Estamos tomando exactamente, ¿dónde vamos? Ahí está. Estamos tomando de los 712.000 el 50%, que vendría a ser 356. Muy bien. Las reservas íntegramente, los 106.445. Por tanto, este margen de aceptación alcanza a 462.400. ¿Qué implica eso? Que esta empresa puede aceptar pérdidas hasta 462.444. Listo. Pero vemos que las pérdidas llegan a 510. Ha sobrepasado el 55. Muy bien. Por tanto, debemos necesariamente trabajar en función a las partidas que se tienen. El capital 712, las reservas 106, total 818. Y si aplicamos las reservas, todas las reservas en este caso, que representan los 218.445, que eso está en el ejercicio anterior, vean por favor, ahí está. De ahí viene. Aplicación de reservas, 106.000. Aplicación de capital al excedente, 55.000 por 2. ¿Por qué por 2? Si ustedes están en -2 y quieren pasar a +2, van a recorrer 2 dígitos, no, son 4. De -2 a 0 a +2, 4. Es por eso que no vamos en función a 55.000, al doble, a 110.000. Y de esa manera que si ustedes toman las reservas, observen por favor, las reservas son 106.445. Entonces estamos tomando esas reservas de 106.445. Y las pérdidas, perdón, el excedente no es 55.000. El excedente es... Me deje ganar con la batería. Un minuto, por favor.
acá. Ya estamos. Les decía, en las reservas tenemos 106.445. El excedente es 55.000, pero de menos a más es el doble, 110.000. Necesitamos 216.000. El capital más las reservas alcanzan a 818.445. Entonces, bajo esa condicionante, ustedes tienen acá que el margen de aceptación de pérdidas, 50%, es 301.000 y las reducciones de 216.441 llegamos a los 300. Por tanto, observen ustedes, los aportes por capitalizar están siendo reducidos en 78.000 bolivianos. Y esos 78.000 bolivianos, por favor, proporcionales, proporcionales. Ejemplo, la señora Linda Laura tiene el 35%, 78.000 por 35%, 27.013. El ajuste de capital, los 32.000 se los está tomando, las reservas, los 15.750, las reservas para capitalización, 7.875 íntegramente. Se está tomando las reservas por revaluados técnicos, 80.800, todo. El ajuste de reservas patrimoniales 2020 contra resultados acumulados, 216.445 que hemos cuantificado. Al mayorizar, la empresa tenía pérdidas por 517.445, menos esta disminución de 216.445, las pérdidas de la empresa alcanzan a 300.000. ¿Y cómo queda el patrimonio? Observen. No hay reservas, se agotaron todas. Resulta aportes por capitalizar de 180.000 bajó a 102.000, 78.000 se tomó para reducir. Ajuste de capital por componente. ¿Cuánto suma el capital? 602.000. Las pérdidas, 301.000. Hemos ingresado al margen de aceptación. Un boliviano más y está por encima del margen de aceptación. Alguien dirá, pero en SRL hemos hecho cuenta por cuenta, claro, para memorizar debidamente el procedimiento. En SRL ya hemos tomado partes, perdón, en colectivas. Y en este caso hemos tomado el conjunto. Así es como se tiene que hacer la cuantificación para el conjunto y con un solo asiento llegar al margen. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí, licenciado, todo claro. Sí, licenciado. Entonces, no tienen que aprenderse de memoria todos los ejercicios, ¿no? El procedimiento, nada más. El procedimiento, sí, yo lo sé de memoria. Gente, ya aplico a SRL, a colectiva, anónima, a cualquiera. Eso es único. ¿Estamos bien, señoritas jóvenes? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Bueno, aquí tienen un comentario de todo lo que hemos realizado, que nosotros ya conocemos. Y por supuesto, dice, preparar estados financieros. Bueno, no tenemos el tiempo para darnos el lujo de preparar balances generales, estados de notas para cada sociedad. No.
Entonces, yo voy a trabajar con estados financieros de aquí a unas 2 o 3 semanas, y calculo que vamos a entrar a estados financieros. Entonces les voy a pasar el enlace para que ahí podamos revisar balance y todos los demás estados financieros y cuánto hay. Y de esa manera, pues, se familiaricen mucho más con aquello, porque ya va a ser un poco difícil que revisen estados financieros en otras asignaturas con el detalle que hacemos nosotros. No, ya no vamos a llegar a esa condición. ¿Preguntas? Vamos bien. Ya, espero que así sea, señoritas jóvenes. Con esto cerramos un tercer capítulo, un cuarto capítulo. El primero era patrimonio. Cerramos un cuarto capítulo respecto de lo que viene a representar para nosotros las sociedades. Ah, no. Según nuestra temática, seguidamente, ¿qué tenemos, Lisette? O perdón, Betsy. Nuestro siguiente tema sería sociedades en comandita simple, licenciado. Claro, es otro capítulo y tienen sociedades en comandita por acciones, ¿correcto? Betsy, Adolfo. Sí, Sí, licenciado, entonces, perdón. Sí, sí. en realidad esas sociedades no están ya en el programa como tal. Incorporo acá por parte del conocimiento, porque el Código de Comercio habla de esas sociedades. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar las comanditarias y vamos a entrar. ¿Cuál es el tema que tenemos ahí? Debe ser agencias, sucursales y casa central. Sí, licenciado, después de comandita simple y comandita por acciones, tenemos asociaciones accidentales y ya agencias sucursales. Asociaciones accidentales, ya. Sobre eso tenemos agencias, sucursales y casa central. Sí, licenciado. Ya, sobre eso debemos tener transformación de sociedades, fusión de sociedades, liquidación de sociedades, ¿sí? Sí, licenciado. Ya, debemos tener organizaciones sin fines de lucro, Sí, licenciado, estamos bien. ya. Terminamos eso y revisamos nuestras comanditarias. ¿Estamos? Es igual que el caso de las en intermedias, ¿no? Cargos diferidos y pagos anticipados, ingresos diferidos y créditos y pasivo diferido, cobranzas, que no están en el programa, pero tenemos en el libro. Claro que las hemos visto en ese orden ahora, porque no demandan mayor tiempo como este caso. Entonces trabajaremos así, entraremos a ver cuentas en participaciones en adquisición y después revisamos, espero que nos alcance el tiempo, miramos aquí. ¿Comprendido? Comprendido, licenciado. Ya, señoritas jóvenes, nos encontraremos entonces con asociaciones accidentales, me dice Betsy, ¿correcto? Sí, licenciado. Después de comanditas, estas asociaciones accidentales. Ya, veremos eso a modo de distraernos, ¿ya? Porque no son sociedades, no son sociedades, no, no. Por eso se las identifica como asociaciones accidentales o de cuentas en participación, porque no cumplen
con los requerimientos de las sociedades. Nosotros revisaremos el que erróneamente dicen sociedades accidentales, es un exabrupto. Muy bien, señoritas jóvenes, nos encontramos entonces el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Hasta la, licenciados. hasta la siguiente sesión. Que les vaya bien.